Thank you very much. Wow. Donald John Trump va a ser el presidente número 47 de los Estados Unidos. Pese a todo lo que ha pasado estos años, ha ganado las elecciones. Bueno, es que no ha ganado, ha arrollado directamente en el país a su rival, a Kamala Harris, y a los demócratas, al partido que se ha dado un auténtico batacazo. En enero va a volver a la Casa Blanca y va a ser la primera persona que lo consiga después de perderla 4 años antes, desde el siglo XIX, que se dice pronto. Ahora, este mandato, Trump va a tener un poder sin límites. Presidencia, Senado y Cámara de Representantes y hasta el Tribunal Supremo. Estamos directamente ante una nueva era en Estados Unidos, ante la América de Trump. Pero, ¿por qué ha ganado las elecciones? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 7 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Mirad lo que ha pasado, es una locura. Esto es lo que decía Trump ante sus seguidores una vez que quedaba ya claro que había ganado y que había ganado de esta forma en la que lo ha hecho. Unas palabras que pronunciaba desde su cuartel general que está en Palm Beach, en Florida, en ese estado donde está el corresponsal del Mundo, Pablo Suances. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. A sus 78 años, Trump ha vuelto. Lo ha hecho de un abismo político, además, encausado, condenado. Recordemos que, como dicen en Estados Unidos, es un criminal convicto por el caso Stormy Daniels, después también del asalto al Capitolio tras las anteriores elecciones que perdió en 2020. Pero ha vuelto, eso es un hecho, ha ganado el voto popular, ha ganado los estados clave que tenía que ganar, además, para hacerse con la Casa Blanca. Es verdad que los recuentos no están completados del todo, porque en Estados Unidos la cosa va un poco más lenta, pero Trump está muy por encima de los 277 votos electorales necesarios. Vamos, Pablo, que ha arrollado. Es una victoria arrolladora, yo la he calificado de total, porque no es solo que contra lo que daban las encuestas, incluso lo que pensaba Kamala Harris haya arrasado en las elecciones presidenciales, en los 7 estados bisagra, sino que el control por parte de los republicanos del Senado, el posible control del Congreso, sumado a que tienen el control del Tribunal Supremo, no solo convierte a Trump en el ganador de las elecciones, sino que le da una especie de luz verde de manos libres para transformar en los próximos 4 años el país. Ya tenía un control absoluto de su partido, es el único líder político americano que ha creado un movimiento político en las últimas décadas o siglos, y ahora tiene la capacidad de cambiar de arriba abajo Estados Unidos. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. En el discurso de la noche electoral, allí en Palm Beach, Trump ha pasado de una campaña en la que ha hablado de los inmigrantes haitianos que comen perros y gatos en Springfield, Ohio, de los millones de deportaciones, ha pasado de eso a prometer que va a cuidar a las familias, a prometer una América próspera, un mensaje, Pablo, digamos, un tanto más serio, aunque siempre tirando, evidentemente, de populismo. Su mensaje ha sido optimista, es decir, ha tenido un cierre de campaña muy oscuro, es el Trump más oscuro de los últimos 9 años, hablando siempre de fraudes, de venganzas, del enemigo interior que hay en Estados Unidos, de purgar a los críticos, de que tienen que ir a la cárcel Joe Biden o Kamala Harris. Después de toda esa campaña, estaba muy tranquilo, muy relajado, rodeado de decenas de amigos y de familiares, y dio el discurso típico de un presidente, lo que uno esperaría de casi cualquier candidato, prometiendo sanar el país, devolver la unidad, recuperar la economía y devolver a Estados Unidos a una edad dorada, o llevar a Estados Unidos a una edad dorada, porque toda la tesis de su campaña ha sido lo contrario, que básicamente Estados Unidos es un estado fallido, que es un cubo de basura, y ha convencido a millones de personas de ello, y ahora les promete llevarlos al paraíso, a esa edad dorada de Estados Unidos de nuevo.
Hay una pregunta interesante siempre en cualquier elección, y en esta pues desde luego no es una excepción, aunque entiendo que tampoco es demasiado fácil de responder. La pregunta es, ¿qué lleva, en este caso, a un estadounidense a votar por Trump? Que esto nos ayudaría a explicar por qué ha ganado las elecciones. ¿Qué hay detrás de esto, Pablo? Porque entiendo que están siempre los más militantes, los MAGA, ¿no? Como se les conoce, pero no solo ellos, ¿no? Porque en Estados Unidos muchos de los electores están, digamos, insatisfechos con el estado de la economía, lo que tampoco quiere decir que la economía esté necesariamente mal o que esté muy mal, pero es verdad que a muchas personas les preocupa la inflación. Y aquí Trump representaba una suerte de cambio, y no Harris, que recordemos es la actual vicepresidenta. Esto va a llevar semanas, meses o años de reflexión de qué tipo de electorado ha tenido, a qué ha motivado. Sabemos que ha motivado brutalmente a los latinos, que está por encima de Harris en las mujeres, obviamente en los hombres blancos. Hay un montón de detalles, pero yo creo que hay 2 o 3 ideas que tenemos que tener muy claras. Hay millones, muchos millones de estadounidenses que no han votado a Trump a pesar de las cosas que dice o porque no se crean las cosas que dice, sino porque se las creen y es lo que quieren. Él ha hecho una campaña muy agresiva, prometiendo venganza, prometiendo deportaciones masivas, proponiendo muchas cosas que rozan las democracias iliberales y autoritarias, y hay millones de personas que es exactamente eso lo que quieren. Y luego hay otros muchos millones de personas que anteponen la situación económica, que consideran que la inflación, el coste de la vida está disparatado, que Trump es un empresario y va a ser mejor gestor económico que Kamala Harris, que culpan y tienen una rabia muy profunda hacia el sistema y hacia el gobierno actual, hacia la gestión de Joe Biden, que desaprueban en 2 tercios del país, y le han dado ese voto de confianza a alguien que les ha prometido no solo que va a bajar los impuestos, que es algo que hace todo el mundo, sino que va a devolver cierto protagonismo a América primero, que le va a devolver cierto proteccionismo y que creen que les va a ir mejor, aunque la economía no sea un juego de suma cero. Si escuchaste el episodio que hicimos aquí el último lunes, si recuerdas lo que hemos ido contando sobre lo que podía, en fin, pues pasar estas elecciones, hablábamos de lo ajustado que iba a estar el resultado, así lo indicaban las encuestas. Recuerdo, Pablo, ese término del empate casi perfecto entre candidato republicano y candidata demócrata, pero lo cierto es que las encuestas, yo creo que podemos decirlo así, pues han fallado, ¿no? No sé hasta qué punto las grandes encuestadoras han sabido volver a calibrar la fuerza real de Trump. No saben, no lo vieron venir en 2016, que parecía que Hillary Clinton iba a tener una victoria muy cómoda, no lo vieron muy claro en 2020 y no ha vuelto a ocurrir ahora. Es muy difícil capturar este voto del movimiento MAGA, hay gente que no quiere decirlo, la cantidad de cocina que se ha tenido que hacer no ha funcionado y ha habido lo que llamamos la otra vez pastoreo. La mayoría de las encuestadoras han hecho una especie de regresión a la media escandalosa, en la que no es que dijeran que hay un empate perfecto porque la media de todas las encuestas lo daba, sino que básicamente todas las encuestas acababan dando el mismo resultado, una especie de igualdad entre 48 y 49% a ambos candidatos. Hemos visto que no es así. Hemos visto que los demócratas no han ganado, o Harris no ha ganado nada de apoyo respecto a Biden, lo ha perdido prácticamente en todos los lugares, en casi todos los segmentos, en todos los territorios. Trump lo ha hecho bien, y esto ya se imaginaba después de las llamadas elecciones midterm de 2022, que lo había hecho mejor en los estados profundamente republicanos e incluso en los estados profundamente demócratas, pero también en esta ocasión ha ocurrido en los estados bisagra. Así que efectivamente hay un problema y van a tener que darse un toque serio, porque la desviación en muchos estados de Iowa, Florida, ha sido 5 o 10 puntos sobre lo previsto, y eso es una barbaridad. Pues esta es otra de las claves que nos ayuda a entender lo que ha pasado estas elecciones. Pablo, gracias por la explicación. Muchísimas gracias, cuando quieras. De Palm Beach, Florida, me voy a Washington. Allí está otro Pablo, Pablo Pardo, también corresponsal del Mundo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. La todavía vicepresidenta ha reconocido allí en Washington su derrota y ha reconocido, por tanto, la victoria de Donald Trump, con el que ha hablado. Podemos entender este resultado como una gran derrota de Harris. No obstante, ha perdido hasta el voto popular, que por primera vez han ganado los republicanos en 2 décadas, que se dice pronto. Parece también, por ejemplo, que su desempeño con las mujeres pues no ha sido demasiado bueno. No le han votado más mujeres que a Joe Biden hace 4 años, como tampoco con las minorías, ¿no? Tampoco ha sido bueno.
Recordemos que aquí ha habido un cambio de candidato en el Partido Demócrata. A pocos meses de las elecciones cambiaron de Biden a Harris, a su vicepresidenta, una candidata que parece, por lo que vemos, que tampoco entusiasma, ni siquiera es un fenómeno, digamos, de comunicación. Te pregunto, Pablo, ¿el problema era ella o el problema lo tiene el Partido Demócrata? Porque el resultado, desde luego, lo que parece es que no habla bien de ella como candidata. Harris ha tenido un problema a la hora de movilizar a sus propios votantes. Yo no sé muy bien si esto es un problema exclusivo de Harris, de su personalidad, de lo que Harris simboliza. Es decir, es una mujer y es una mujer que no es blanca. Esto tal vez tenga alguna influencia, pero creo que el Partido Demócrata tiene dos problemas que son más estructurales. Uno es que la población de Estados Unidos confía en los demócratas cuando hay crisis, pero no confía en ellos cuando la economía va bien. Y el otro problema, que yo creo que es también muy serio para el Partido Demócrata, es el hecho de que es el partido, digamos, de la diversidad, el partido de las minorías, y en estas elecciones las minorías se le han ido en parte, fundamentalmente los hombres de minorías, sobre todo negros, donde en torno a casi un 30%, entre un 20 y un 30% de ellos votaron por Trump, y hispanos, donde posiblemente más de la mitad votaron por Trump. Esto es un problema muy serio para el Partido Demócrata. También los sindicatos no han tenido conexión con los sindicatos. Aquí tal vez el hecho de que Harris fuera la candidata sí que ha jugado un papel importante, por ser mujer y porque no da la imagen de clase obrera que daba Biden. Pero estos problemas son bastante estructurales para el Partido Demócrata. Gran parte del problema de Harris, de Kamala Harris y de los demócratas, evidentemente, es ese cambio de bando, digamos, histórico que se ha producido con las minorías en Estados Unidos. Más allá de las diferencias entre la América urbana, la de las ciudades, y la rural, que es evidente, latinos, negros y jóvenes que tradicionalmente votan, o votaban, debería decir, demócrata, han apuntalado la victoria de Trump, han empujado hacia la victoria del candidato republicano. Y por algo también que puede parecer un tanto contradictorio con lo que acabas de comentar, Pablo, que es la preocupación por la economía. Latinos. Let me give it one more shot. Latinos. Hispanics. En Estados Unidos hay 63 millones de latinos que residen en el país. No han votado todos y no sé hasta qué punto todos tienen derecho a voto, pero lo cierto es que el 53% de los hispanos, hombres, de los varones hispanos, han votado por Trump. Sí, el voto latino que ya llevaba yéndose hacia Trump, en las elecciones de 2020, Trump obtuvo en torno al 30% del voto latino. Hay una serie de temas, por un lado la cuestión del género, la cuestión de los valores. Los latinos son conservadores, no como los demócratas, y también pues la cuestión, digamos, de que los latinos, como se les llama aquí, o los hispanos, no quieren más inmigrantes ilegales porque tienen miedo de que les vayan a perjudicar a ellos. Esto es un golpe muy considerable para toda la estrategia política del Partido Demócrata en los últimos 20 años. Trump ya solo puede ser presidente este mandato porque la enmienda número 22 de la Constitución de los Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida más de 2 veces como presidente. Pero en todo caso, Trump tiene 4 años por delante, estos 4 años por delante. Pablo, tú viviste su primera presidencia, sus primeros 4 años en la Casa Blanca, lo conoces bien. ¿Estamos ante el mismo Trump del año 2016? Porque parece que viene con ganas de revancha. Te lo pregunto esto también por los objetivos que tiene marcados en esta revolución en la que está inmerso. No es el mismo, tampoco es la misma persona porque ahora es mucho más mayor, tiene deseos de venganza, que está rodeado de gente muy radical. Su política en otras cosas, sin embargo, es bastante parecida a la del 2016, solamente que, por así decirlo, ahora podría ser en esteroides, ¿no? Más fuerte. Es decir, por un lado, lo que Trump va a hacer, sin lugar a dudas, es una bajada de los impuestos, sobre todo a las rentas más altas. De hecho, la clase media es posible que acabe pagando más impuestos, y a las empresas. Por otro lado, el Trump aislacionista
También lo vamos a ver, y el Trump pro-Putin va a ser un Trump que casi con toda seguridad imponga una paz muy desventajosa a Ucrania, que signifique prácticamente que Vladimir Putin va a conseguir todos los objetivos que tenía cuando invadió ese país, salvo conquistar el país, pero bueno, lo va a finlandizar, lo va a desarmar. Y luego es un Trump que quiere desmontar parte de la administración pública de Estados Unidos, literalmente desmembrarla y en otra parte de esa administración pública poner gente que sea leal a él. En materia de inmigración es el mismo Trump de siempre, solo que ahora quiere hacer una expulsión masiva de inmigrantes, 11 millones, lo cual, bueno, no lo va a poder hacer, entre otras cosas, porque quebraría la economía de Estados Unidos y además el Congreso no se lo va a permitir. Y también quiere imponer unos aranceles gigantes con todo el mundo que el Congreso no se lo va a permitir, aunque esté controlado por los republicanos, pero sin embargo él sí tiene márgenes para al menos subir los aranceles en determinadas áreas y con determinados países, con lo cual todos los países van a sufrir un poco por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es interesante lo que cuentas, Pablo, porque también creo que nos da algunas pistas, ¿no? Del mandato de Trump, de lo que viene por delante y de los próximos 4 años. Pablo, gracias. Hablamos pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. El Mundo al Día está todos los días de la semana en elmundo.es, en nuestra web, y también, por supuesto, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Desde Estados Unidos, Pablo Pardo y Pablo Suances, nuestros corresponsales, han hecho posible este episodio. Mañana viernes, sí, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.